Buenas tardes hermanos, bendiciones a todos. Estamos en estos días particulares practicando la fe de la manera que podemos y considerando que este es el día del Señor, así lo denominamos, así lo denomina la Escritura, y la necesidad de compartir una palabra oportuna para este tiempo es que lo vamos a hacer por este medio. Así que los saludo a todos con la paz del Señor, esperando, como sabemos, porque estamos conectados, que estén bien y bueno, y que nos mantengamos conectados así todos estos días que dure la quincena por ahora, aunque se denomina cuarentena. Quería traer una palabra para ustedes este día que la he titulado Practicando la fe en tiempos de crisis. Por lo menos de la edad que tengo yo nunca había vivido una situación como estas donde afecte tanto la vida cotidiana del mundo. Nosotros estamos en Argentina, pero esto está pasando a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, o por lo menos en la mayoría de los países. Entonces pensé alguna palabra de Dios que nos pueda ayudar en estos días a transitarlos de manera que podamos practicar la fe de todas maneras. Algunas cosas que vi estos días que hacen a la reflexión como cristianos. Vi egoísmo en algunos, en muchos, desde los supermercados, con los precios, los que se aprovecharon con el gel, inclusive algún autodenominado líder cristiano también, aprovechando la situación, intentando sacar ventaja de la situación. Nada más antibíblico y nada más anticristiano que los cristianos en las crisis tenemos que dar. Normalmente la Biblia nos llama a dar, pero mucho más en situaciones de crisis cuando la gente está padeciendo. Y vi eso estos días, vi mucha apatía en algunos, como también vi en otros una disposición a servir, una disposición a dar, una disposición a brindarse. Porque también por estos días, cuando las cosas se ponen mal, el ser humano tiende a pensar en sí mismo. Lamentablemente somos así, casi por definición, por idiosincrasia, por inclinación natural, pero en las crisis se agudiza ese sentimiento humano de yo me voy a salvar yo. Y también lo vimos en el tamaño de los changos, en las cantidades que se compraban, algunos a riesgo inclusive que se pueda vencer la mercadería, pero no piensan en el otro, prefieren tenerlas en su casa vencidas y no pensar en los demás. Pero eso lo vi y reflexionaba yo respecto de eso, que lejos a veces estamos del paradigma cristiano, del modelo de vida de Cristo para nosotros. Entonces pensé en algunas prácticas que han quedado olvidadas y que esta pandemia nos han obligado de algún modo a llevar a cabo. En Levítico capítulo 19, verso 32 dice que ante las canas te inclinarás y honrarás el rostro del anciano. Si hay un énfasis que se está poniendo desde las autoridades de gobierno y las sanitarias, es que cuidemos a los ancianos. Y yo pensaba que la Biblia, bueno, esto lo dice Levítico, tantísimos años que está escrito en la palabra, pero qué práctica olvidada por nosotros a veces. Cuánto descuido hay por parte nuestra, los más jóvenes, los que estamos en actividades y las demandas y los compromisos hacen que nos aboquemos a eso y vamos descuidando a nuestros ancianos. Y ahora me gozo que por lo menos ante esta situación muchos, incluido yo, me incluyo, nos estamos ocupando de nuestra ancianidad, de que no se expongan, de que no les pase nada, de que no les falte nada. Pero esta práctica de cuidar a los ancianos, como cité en la palabra del Señor allí en Levítico, debería ser habitual en la vida de los cristianos. Siempre debiéramos cuidar a nuestros viejos. Lo segundo que tengo como para reflexionar sobre prácticas un tanto olvidadas en la iglesia es la autoridad, la obediencia a la autoridad. Capítulo 12 y 13 de Romanos, el apóstol Pablo hace un largo tratado de la postura civil que un cristiano debe tener respecto a sus autoridades. Y también yo espero, y lo animo, hermano y hermana, joven y jovencita, lo animo a cumplir con lo que nuestros gobernantes están determinando. Yo sé que a veces es incómodo, para otros es injusto. También estamos pensando como iglesia en aquellos que trabajan por su cuenta y ven afectados sus ingresos al no poder salir a trabajar, y estamos haciendo algo al respecto, que ya lo he hecho correr por allí un audio para que también estemos pensando que a veces estas medidas que son difíciles, que son un poco antipáticas, que a veces generan algunos inconvenientes concretos, como es en la economía, de alguna manera entre todos podamos ayudar para que los efectos
no sean más dramáticos de lo que ya son. Pero me quedaba en el punto de obedecer a las autoridades. Sería bueno que nosotros como cristianos demos un buen ejemplo de eso. Si se determina un horario en el que podamos andar, bueno, cumplamos con ese horario. Si se determina que hagamos algo en nuestros hogares, sean autoridades de gobierno o, como dije, las sanitarias, que puedan encontrar en el pueblo cristiano el testimonio de gente que sabe vivir bajo autoridad, que sabe reconocer la autoridad, como le dice Pablo allí a los hermanos de Roma, que sabemos respetar la autoridad y no tenemos ningún inconveniente en cumplir, a menos que el gobernante, el Estado o alguna ley nos obligue a hacer algo en contra de nuestra fe, que no es para nada este caso. Así que podamos obedecer, que podamos cumplir como cristianos y demos buen testimonio de esto. Había pensado también en cómo practicar la fe sin los templos. No sé si ustedes saben que el primer templo cristiano, según la arqueología bíblica o cristiana, data del 131 después de Cristo. El templo que aparece en los evangelios y luego en el libro de los Hechos es el templo de los judíos, no era el templo de los cristianos. Y la pregunta es cómo hacían los cristianos entonces para llevar a cabo las actividades propias de su fe cristiana, para propagar el evangelio, para cundir como lo hicieron con el evangelio si no tenían templo. Bueno, ellos habían concebido la actividad de la iglesia como la propagación, básicamente la propagación del evangelio. Ellos tenían una libertad que nosotros no tenemos hoy, que es de la libre circulación. Pero yo voy al punto de practicar la fe sin el templo, por lo menos por estos días. Y realmente hay mucho que podemos hacer los cristianos desde nuestros hogares y desde nuestro lugar en el que estamos como cristianos. Hay hermanos de nuestra comunidad también a los que les toca trabajar, que están exceptuados por el decreto y tienen que ir a trabajar. Pero cada uno de nosotros de alguna manera puede practicar la fe cristiana desde nuestros hogares. Y pensé en algunos consejos que les quería dar para que puedan fortalecer su fe durante estos días de quincena o como se la denomina cuarentena. Lo primero que pensé es afirmar nuestra fe. La última predicación que tuve ahí en el templo cité en mi oración, porque no hablé de eso después, en mi oración cité el Salmo 91:10, donde dice: ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada. Y recuerdo que lo dije con énfasis porque es realmente lo que pienso. Es lo que pienso de nuestra protección de Dios hacia nosotros, la iglesia cristiana, los que somos comprados con la sangre de su Hijo, el Señor, y que verdaderamente podemos afirmar nuestra fe, porque es palabra de Dios, es palabra del Señor para nosotros, de que vamos a estar protegidos de toda plaga, como dice, y todo mal que no toque nuestra morada. Así que el primer punto es afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. No necesitamos congregarnos para eso. Congregarse viene bien cuando tenemos la disponibilidad de hacerlo. Hacemos bien en llegar al templo, en adorar al Señor, en agradecer, en practicar la coinonía, estando juntos. Pero ante estas situaciones podemos afirmar nuestra fe en las promesas de Dios. Afirmemos nuestro corazón en la verdad de Dios. La verdad de Dios es: para este tiempo no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Lo segundo es aprender a descansar en Dios también. Hay una psicosis generalizada, noticias que atemorizan, medidas que se toman de prevención y que a uno lo lleva a pensar cuál será la real dimensión que tiene lo que está pasando en el país, porque no tenemos toda la información. Y a veces algunos movimientos, algunos audios que se transmiten y que se propagan tienden a hacernos dudar del descanso divino. En Isaías capítulo 41, verso 10, que lo cito de memoria porque es una de mis promesas favoritas, dice: no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que guardemos nuestro corazón en Dios, descansemos en Él, esperemos en Él descansados, tranquilos, con prudencia, pero también con paz en nuestros corazones. Lo tercero que quiero decirle como consejo es que practiquemos la constancia. En Colosenses capítulo 4 y verso 2 dice: perseveren en la fe, estén firmes en la oración. Y de alguna manera no sabemos el tiempo que esto va a durar, pero hay un llamado a la práctica de la fe que sea constante, que sea permanente, que no sea un estadio temporal en nosotros, sino que, como dice Pablo a los Colosenses, podamos practicar ferviente y permanentemente, perseverantemente, la vida de oración y la búsqueda de Dios, la lectura de su palabra. Lo cuarto
que quiero transmitirle como consejo es que cultivemos la paciencia. Tenga paciencia, dice el Santiago capítulo 5 y verso 8. Tengan paciencia y afirmen el corazón. Tengan paciencia y afirmen el corazón. Yo sé que estamos en días difíciles, ya como a ustedes nos pasará a todos, ya no sabemos qué hacer dentro de casa. Nos impacientamos un poco, nuestros niños se impacientan. Nos ha cambiado la rutina diaria, pero hay un recurso en la fe cristiana que es la paciencia. Cultivemos la paciencia, no nos alteremos, no nos hablemos mal dentro del hogar porque han pasado los días, ya no encontramos qué hacer. Cultivemos la paciencia, esperemos en Dios, esperemos lo que las autoridades puedan hacer y como estamos orando, esperemos que el virus no se expanda de manera que colapse el sistema de salud. Mientras tanto, paciencia, aguardemos con paciencia. Lo quinto es que rechacemos toda forma de miedo. Tenía el texto de la carta de Juan, capítulo 4 y verso 18, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso simplemente es convencido de que Dios nos ama, seguro de que Dios nos ama. No tengamos miedo. El miedo es algo malo, nos va a pasar. La fe en el amor de Dios es Dios algo bueno hará por nosotros. Lo sexto y último, a modo de consejo, eso lo quiero leer, aprendamos a practicar el contentamiento. Si algo nos ha dejado esta situación con la pandemia en Argentina, es que hemos aprendido a valorar lo esencial y hemos aprendido a que con lo esencial también se vive. Quiero leer esta porción porque no sé si todos la conocen y es muy interesante, se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8, dice: porque toda ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, que es la doctrina cristiana. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, alimento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas otras cosas hemos agregado a nuestro diario vivir que no tienen que ver con el abrigo y el sustento? ¿De cuántas cosas hemos llenado nuestras vidas que ahora, ante lo esencial, ante el no poder usar siquiera muchas cosas de las que tenemos, nos damos cuenta que lo que vale realmente es lo esencial, lo que necesitamos para nuestro diario vivir? Así que practiquemos o aprendamos a practicar el contentamiento. Eliminemos de nuestras vidas todo lo que era superfluo e innecesario y agradezcamos a Dios lo de cada día. También pensaba en las palabras del Señor en Mateo capítulo 6, donde dice: basta cada día su propio afán. Nos basta, y hoy es así, nos basta cada día su propio afán. Seamos generosos. Recuerden la lección del maná. La lección del maná, el que había recogido de más tenía que darle al que había recogido menos, y practicar así el amor cristiano. Tenemos para el día, tenemos para mañana, ya han asegurado las autoridades que no van a faltar los alimentos, así que practiquemos el contentamiento. Estemos felices con lo que tenemos. Y como dije recién, seguramente a todos nos ha pasado, hemos vuelto a revalorizar lo esencial, lo necesario, lo mínimo, pero es lo que necesitamos. Todo lo demás, como bien dice la palabra, está de más. Y por último, un ejemplo. Ustedes saben que en la Biblia hubo una familia que estuvo en cuarentena real, porque eso sí fueron 40 días, que fue la familia de Noé. Y en el capítulo 6 de Génesis y versículo 16 le da instrucciones Dios a Noé que haga una ventana arriba. Iba a pasar un juicio, iban a estar aislados en familia, no iban a tener Netflix, no iban a tener internet, no iban a tener celulares, iban a estar ellos como familia llenos de animales, y ahí sí, durante 40 días esperando la señal divina. Pero muy inteligentemente Dios, como es nuestro Dios, lo instruye a Noé a que en el arca haga una ventana del lado de arriba, para que se mantenga conectado. La única conexión posible que tenía Noé con el mundo exterior era hacia arriba. En estos días, mientras duren estos días, y después como lección para toda la vida, mantengamos siempre una ventana al cielo abierta para transitar las circunstancias de la vida que nos toquen transitar en perfecta comunión con el Señor. La influencia de nosotros, los cristianos, trasciende la vida de nuestros templos. Podemos influir con nuestro ejemplo, podemos influir con nuestras buenas acciones, podemos influir a los demás con el amor del Señor, mostrando la generosidad de Cristo, que dio su vida
mostrando la generosidad de Cristo, que lo dio todo, aprendamos en medio de la situación también a dar y a practicar nuestra fe. Una breve oración para terminar y deseo que el Señor los esté bendiciendo. Seguiremos en contacto por las vías que podamos en estos días y que Dios los guarde y los bendiga y sean buenos portadores de la fe cristiana en medio de la pandemia. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos las gracias cada vez que podemos invocarte e ir a tu palabra y oír los consejos sabios de tu palabra. Enséñanos a practicar la fe en medio de la pandemia, que podamos rechazar toda forma de temor, que aún las prácticas más esenciales de la fe cristiana, como son orar, amar, creer, ayudar, lo podamos hacer sin barreras, sin límites, aunque no podemos trasladarnos libremente por la ciudad, pero sí desde nuestro lugar a través de las redes podemos expresar la fe cristiana a los hermanos y a los que no son hermanos también. Señor, bendigo a cada familia de nuestra comunidad como a cada familia de nuestra ciudad. Bendigo a las autoridades y te rogamos que tú les des sabiduría y gracia para llevar a las medidas para evitar la propagación de este virus en el país, y te ruego por el resto de las naciones del mundo. Como estaba meditando con esa canción de Marcos Witt, acuérdate, basada en un salmo tuyo, acuérdate de las naciones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Acuérdate de las naciones de la tierra. Aún no mires nuestra maldad. No mires la maldad de los pueblos que históricamente te han dado la espalda. Tené misericordia y bendecí nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Seguramente prepararemos en alguna ocasión, si esto continúa así, algún otro mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga y los guarde.